El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días, amigos, o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este capítulo, el número 13 de mi podcast. Hoy dedicado a otro de los temas que a mí me interesa muchísimo y que prácticamente acapara todo el tiempo que no estoy dando clases, prácticas de canto en el conservatorio, y es el buceo, mejor dicho, en los tratados de canto y en todo lo que estos me puedan aportar para las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Es decir, cuando viene un alumno, cómo se determina cuáles son los perdón, cuáles son los problemas que pueda tener vocalmente, qué competencias necesita adquirir y cuáles son las técnicas que se han implementado a lo largo de los siglos para trabajar con esos alumnos. Ya sabéis que los tratados de música históricamente han ido detrás de la práctica, es decir, lo primero que ha existido lógicamente en cualquier cuestión artística es el hecho artístico y luego se teoriza sobre ese hecho artístico, bien sea por el artista en particular, el músico en cuanto al campo que nos atañe a nosotros, o el pintor o el escritor, etcétera, etcétera. Primero se escribe y luego se analiza. Puede ser que ese análisis venga del mismo músico o ese análisis venga de musicólogos, musicógrafos, historiadores o simplemente críticos de una situación artística. Esto se ha dado a lo largo de toda la historia. En el capítulo 13, este capítulo de esta semana, yo quería hacer un paralelismo entre dos ciudades, podríamos decir casi las más importantes de mi país, de España, que en la historia de la música han acaparado a los más grandes músicos, teóricos, intérpretes y por tanto han acaparado también la parte de bibliografía, la parte de escritos sobre el canto. Y me ha interesado mucho hacer un pequeño buceo, una pequeña investigación, que realmente ya la tenía hecha, ¿no? Pero quería dejarlo hoy en el podcast. ¿Cuántos tratados de canto se han publicado en la ciudad de Barcelona y cuántos tratados de canto se han publicado en la ciudad de Madrid? Bueno, Madrid es la capital y Barcelona es la capital, digamos, de esta comunidad autónoma que es Cataluña, y históricamente ha sido una ciudad culturalmente muy viva, muy llena de grandes músicos, y también Madrid por aquello de la capitalidad. Ya sabéis que en un país, evidentemente, el hecho cultural, el hecho musical existe en todas las comunidades, pero quizá donde más oferta hay y existe es allí donde los músicos van. No sé, en París, por ejemplo, en el siglo XIX era de una importancia cultural grandísima y por tanto todos los grandes músicos, los grandes escritores, los grandes pintores pasaban por París. En el siglo XVII, en el siglo XVIII y antes también, por supuesto, perdón, Italia era el centro de la vida cultural musical, pues todo el mundo pasaba por Italia por ser el centro. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, he querido hacer un paralelismo entre los tratados de canto publicados en Barcelona y los publicados en Madrid. No he querido ser exhaustivo porque esto llevaría casi una tesis doctoral, investigar cuántos tratados de canto han sido publicados y que no se me escape ninguno, pero sí tengo una lista bastante amplia y quería hacer un comentario. Para empezar, tengo recopilados en Madrid 23 tratados de canto que abarcan desde 1799, tengo aquí la nota, hasta 2017. Y en Barcelona tengo recopilados 20 tratados de canto, empezando en 1850 y terminando el último en 2008. Vamos a empezar por Madrid con esta lista. El primero que tengo es en las postrimerías, muy postrimerías del siglo XVIII, casi podríamos decir que ya siglo XIX, puesto que la versión que se publicó en Hispanoamérica ya fue en el siglo XIX.
y es Miguel López Remacha, su tratado Arte de cantar y compendio de documentos músicos respectivos al canto. Es un tratado no muy extenso, con ideas muy interesantes que dedicaremos algún podcast, algún episodio de este podcast a hacer un comentario de López Remacha. Hay un escritor que ha hecho una edición moderna de este tratado, pero de la versión que se publicó en el Perú, creo que es en el Perú, ya metidos en el siglo XIX, muy interesante. También lo comentaremos porque hace una contextualización de los términos vocales y las técnicas vocales históricas, muy interesante. Después, el primero ya que aparece en el siglo XIX, publicado en Madrid, es el de Marcelino Castilla, Escuela Teórico-Práctica de Solfeo y de Canto, en el año 1830. Esto es muy habitual, combinar estos dos elementos, el solfeo y el canto, es decir, se empieza en el tratado hablando de los elementos del lenguaje musical que llamaríamos hoy, hasta los elementos del canto. Y no se separan, que para mí ha sido un error en los programas de estudio. No se puede separar el solfeo del cantar, puesto que si no se canta, el solfeo no tiene mayor sentido. Luego, el siguiente tratado es el de Manuel García, pero no Manuel García hijo, el famoso que presentó su memoria sobre la voz humana en París, sino Manuel García padre, el amigo de Rossini y primer conde de Almaviva del Barbero de Sevilla, de Rossini, y que lleva por título Ejercicios para la voz, o sea, Escuela de Canto, publicado en Madrid en 1835. Se puede encontrar en la biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y yo he tenido la suerte de poder consultarlo y fotografiar muchos de sus ejercicios. El siguiente que se publica en Madrid es el de Baltasar Saldoni, un gran teórico y músico de la época, muy importante para la historiografía de la música en el siglo XIX en España, que se titula Nuevo método de solfeo y canto. Como veis, volvemos otra vez a no separar el solfeo del canto, es todo uno, 1839. Seguimos con Juan de Castro, Nuevo método de canto teórico práctico, del año 1856. Juan de Castro ya toma una dirección utilizando, digamos, los últimos descubrimientos en la fisiología y anatomía de la producción vocal, donde habla desde este punto de vista. Es interesante consultarlo también. Este está en abierto en la Biblioteca Nacional de España y se puede consultar. Este es del año 1856. Luego, uno ya muy conocido para los oyentes de nuestro podcast o nuestro canal de YouTube, Antonio Cordero, Escuela completa de canto en todos sus géneros, del año 1858. Siguiendo a Cordero, el tratado de Giuseppe Concone, que me diréis que es italiano, sí, pero se hizo una traducción para el Conservatorio de Madrid con el título Introducción al arte de cantar bien, del año 1859. Vicente Colla, Nuevo método de canto teórico práctico, del año 1866. Seguimos con Emilio Yela de la Torre, que lleva por título La voz, su mecanismo, sus fenómenos y su educación según los principios de la física, la anatomía y la fisiología, del año 1872. Como veis, el hecho de que Manuel García hijo presentara su memoria sobre la voz humana con un montón de cuestiones teóricas sobre la fisiología y la anatomía de la voz, llevó a muchos autores a basarse en este trabajo para también publicar sus estudios sobre el canto, basándose en los últimos descubrimientos, como ya sabéis, el espejito para ver el movimiento de la laringe que inventa García y que presenta en su trabajo, extensísimo trabajo, en París. Este es del año 1872. Luego Antonio Cordero publica, ya sabéis, El arte de cantar bien, un pequeño tratadito para los aficionados, también en el año 1872, y finalizamos el siglo XIX con José Incenga y su escuela de canto, del año 1894. Ya sabéis que José Incenga tuvo un papel importante, hijo del compositor y maestro también Angelo Incenga, italiano,
Y José Incenga tuvo un papel importante en la creación del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela y no pudo por menos que ser un compositor de canciones importante y también un elemento importante dentro de ese grupo de compositores que llevaron al Teatro Lírico Nacional a su culmen, ¿no? A la zarzuela. Ya tenemos el siglo XX en los tratados de canto publicados en Madrid. Y el primero que comienza es el Marqués de Altavilla, su método completo de canto, que ya hemos tratado en este canal, del año 1905. El siguiente que tenemos es Juan Bautista Montón Cortis, Cómo se forma un cantante, del año 1920. Rafael Benedito es el siguiente, Cómo se enseña el canto y la música, del año 1931. El siguiente es uno al cual le tengo mucho cariño y no porque sea un tratado muy breve, no tiene ideas súper interesantes y lo escribe José María Alvira y Almech, o Almec, no sé exactamente cómo se pronuncia, que fue maestro de coros en el Teatro Real. El título tiene su tela, tiene su miga, pero creo que lo voy a leer entero porque está muy bien. Aconsejo mucho la lectura de este pequeño tratadito que se encuentra digitalizado en la Biblioteca Nacional de España. El título es Schola Cantorum, estudio teórico práctico de la manera de enseñar y aprender a cantar como cantaban los que cantaron, del año 1940. Pues está muy bien porque nos está diciendo, yo conozco las técnicas y la manera en que cantaban los que lo hacían bien y lo voy a publicar con este título para una verdadera escuela de los cantores, ¿no? Schola Cantorum. Este lo recomiendo vivamente, del año 1940. El siguiente tratado es de Abelardo Llombart. ¿Quiere aprender rápidamente a cantar? Comienza con una pregunta al título, Enseñanza teórico-práctica abreviada. Muy interesante, del año 1946. Al siguiente año, Paolo Guetta, El canto y su técnica, del año 1947. El siguiente tratado que tengo recogido, Miguel Barrosa, El bel canto en la teoría y en la práctica, del año 1951. Tengo que decir que no todos los tratados los tengo en mi poder y tengo solamente el dato bibliográfico, porque muchos de ellos no se encuentran fácilmente y aunque existe la reseña hay que ir a hacer copias a las bibliotecas porque no están en abierto o solo hay pocos ejemplares. Este es del año 1951. Pasarán más de 20 años hasta que me aparezca el siguiente que tengo recogido y que es del que fuera amigo, consejero y excelente persona y maestro, que fue catedrático de la Escuela Superior de Canto de Madrid. No siempre reconocido su labor, pero de verdad que era una persona a la cual se podía acudir para pedir consejo y siempre estaba disponible. Yo le tenía mucho cariño. Ya murió desgraciadamente hace unos años y que fue Ramón Regidor Arribas. Hay dos libros que he reseñado y que los tengo físicamente. Temas del canto, la clasificación de la voz, del año 1977, y Temas del canto, el aparato de fonación, cómo es y cómo funciona el pasaje de la voz, del año 1981. Después de toda la historia de España republicana y toda la guerra, toda la parte de la dictadura hasta el año 75, realmente hay un salto muy grande de un desierto. Por lo menos yo no he encontrado más bibliografía. Agradecería mucho si alguien que escuche el podcast me puede pasar esos 20 años si se publicó algo en Madrid. Este último libro de Ramón Regidor es del año 1981. Y el último del siglo XX es uno muy interesante que lo tengo también físicamente, lo encontré en una librería de viejo, porque estas cosas solo se encuentran en librerías de viejo, que es de otra excelentísima cantante española y profesora de la Escuela Superior de Canto, ya desgraciadamente desaparecida, Consuelo Rubio, El canto, estética, teoría, interpretación, del año 1982. Lo recomiendo muy vivamente. Y ya en el siglo XXI
tengo solamente recogido, publicados en Madrid, 2 libros. Fernando Bañó, que fue un cantante del Coro Nacional de España y maestro de canto, que se llama La Antitécnica, la impostación vocal en la ópera, teatro musical, jazz, música ligera y agrupaciones corales, del año 2003. Y el último, de otra profesora, catedrática de canto en la Escuela Superior de Canto y amiga personal, una estupenda profesora, a ver si tenemos la suerte de poder entrevistarla para este canal, Elisa Belmonte Useros, que tiene por título Canto, Bases y Método, del año 2017. Bueno, ya tenemos estos 23 tratados que he reseñado, que he extractado como tratados de canto publicados en Madrid desde el siglo XVIII, finales del XVIII, hasta el siglo XXI. Ahora vamos a pasar a Barcelona, como he dicho al principio del podcast, la ciudad foco cultural durante todo el siglo XIX, XX y XXI, quizá por temas políticos se está pasando, o digamos que según mi opinión siempre, el foco cultural se está ampliando hacia los extremos también de este nuestro querido país, ¿no? No solamente se concentra en Madrid y Barcelona, sino afortunadamente la eclosión de centros culturales, musicales a lo largo y ancho de todo el país, pues hace que también sea importante y haya que bucear en pequeños editoriales, teatros y tal, para ver qué se produce en los centros de estudio, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, que en Barcelona está la SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña. En Bilbao tenemos la Musikene, la Escuela Superior de Música en el País Vasco, y así tenemos diferentes centros que también, lógicamente, todos estos centros musicales producen o deberían producir obras teóricas sobre esa práctica, esa enseñanza de la música y del canto en particular. Esperemos que con el tiempo, pues, estos estudios superiores que deberían producir materiales, debería haber investigación, produzcan materiales y nuevos métodos de canto. Esto es algo que siempre se espera. Bueno, pasando a Barcelona, como el otro centro importantísimo cultural y en la música, he recogido 20 tratados de canto que quería pasar a comentar muy brevemente, muy sucintamente. El primero que tengo recogido es de Juan Barrau, que lleva por título Método de canto para la voz de soprano con un discurso preliminar, del año 1850. Y el siguiente, Francisco Tureil, Método de canto teórico práctico, de 1899. Ambos, creo recordar, están disponibles en la Biblioteca Nacional de España. El siguiente, ya metiéndonos en el siglo XX, el primero que tengo recogido, ese es el de Ramón Torras, que está en versión facsímil, bastante disponible, que también está digitalizado y que se llama Escuela Española de Canto, Método de Enseñanza. Este me parece muy bueno, bastante amplio, bastante amplio en el sentido de que nos da mucha información y muy relevante. El siguiente es el de Alejandro Marraco, que lleva por título La voz cantante, del año 1914. Luego hay otro que sí que lo tengo físicamente, el libro lo encontré en una librería de viejo y me gusta muchísimo. Es el de Enrique O'Neill, La voz humana, el libro de todos, del año 1922. Luego tenemos el que, digamos, es el paradigma del tratado de canto de la primera mitad del siglo XX, que es el de Francisco Viñas, nuestro tenor wagneriano, que lleva por título El arte del canto, datos históricos, consejos y normas para educar la voz, del año 1932. Esto es un tocho importante y se puede encontrar todavía. Yo lo tengo físicamente el libro y es interesante porque el hermano de Viñas, que era un religioso, compone unos solfeos, unos solfeggi para la educación de la voz muy, muy, muy interesantes. Ya lo comentaremos en este canal en algún momento.
Como digo, es del año 1932. El siguiente es de Andrea Fornells, Andrea, una mujer, por fin, su método de canto del año 43, que fue el método, el libro de texto para la Escuela Municipal de Música de Barcelona y que he podido ver solamente la portada, donde en la esquina superior derecha aparece como la palabra a lápiz censurado. Tengo mucho interés en encontrarlo. Ahora tendré que pedir a ver si me pueden hacer una copia al Ayuntamiento de Barcelona, que creo que está recogido ahí. Es del año 1943. A ver por qué razón está censurado. Se entiende que censurado en la época de la dictadura franquista, entiendo, ¿no? Luego tenemos Celestino Sarobe, un gran barítono del País Vasco, que publicó en el año 47 su Vademecum del artista lírico, en este caso escrito por un cantante, no por un maestro de canto o por un teórico o por un musicógrafo o musicólogo, sino por un cantante. Este es muy interesante. Hipólito Lázaro, un gran tenor español, mi método de canto también del año 1947, como el de Celestino Sarobe. Luego tenemos al tenor catalán Emilio Vendrell, El canto, libro para el cantante y el aficionado del año 1955. Seguimos con José María Roma. Esto es un librito casi como un librito de oración pequeñito que aparece un niño cantor con su hábito del año 1958. Este lo tengo, no quería caer, perdón, en el leísmo, lo tengo físicamente y es del año 1958. Esto es más por una cuestión de que querer atesorar todos estos libros, porque realmente no, bueno, son ideas muy breves y muy básicas en este libro de José María Roma. Luego tenemos el libro de Arturo Cuartero, Voz libre, método fisiológico, teórico y práctico de las voces y del canto, del año 1959. Y luego tenemos dos libros de una profesora con la cual tuve la suerte de trabajar en un curso y ya desaparecida desgraciadamente, una gran pedagoga de Barcelona, Míriam Alió. Su primer libro, Reflexiones sobre la voz, para mí el mejor, del año 1983, y Los espacios de la voz, del año 1995. Muy buenos estos dos libros y que pueden encontrarse todavía, con un poquito de suerte, en librerías de segunda mano. Yo recomiendo mucho y no estoy haciendo publicidad, puesto que lo utilizo y me parece que es muy importante dejar los recursos para que todo el mundo pueda utilizarlos. Iberlibro, la página de iberlibro.com, creo que es. Podéis encontrar, os hace una búsqueda global del libro que estáis buscando y os lo envían, muchas veces a precios ridículos, ¿no? Es muy interesante, muy práctica sobre todo esta página de internet. Pasando al siglo XXI, tenemos el libro de Carme Toulon Arfelis, La voz, técnica vocal para la rehabilitación de la voz en las disfonías funcionales, del año 2000. Quizá un libro más dedicado al tratamiento de los problemas, de las disfonías, más que de un libro propiamente de técnica vocal como tal, al uso, pero es interesante también tenerlo como bibliografía. Luego tenemos el de Joan Ferrer Serra, un tenor y maestro de canto en Barcelona, muy bueno, me parece un libro estupendo, Teoría y práctica del canto, del año 2001. Seguimos con el libro de Inés Bustos Sánchez, La voz, la técnica y la expresión, del año 2003. Vuelve nuestro tenor Joan Ferrer Serra, El camino de una voz, el hilo de Ariadna, del año 2003. De nuevo Carme Toulon Arfelis, Cantar y hablar, del año 2005. Y cerraríamos esta lista con otro libro de Joan Ferrer, Teoría, anatomía y práctica del canto, del año 2008. Bueno, pues esto sería la lista
Evidentemente no es exhaustiva, quiero decir que no están todos los libros. Están todos los que yo he podido recabar e investigar. Muchos los tengo físicamente, muchos los tengo en digital, es decir, en PDF. Los he conseguido bien de bibliotecas, bien de diferentes fuentes. Y evidentemente, aunque no es exhaustivo, es bastante amplio. Tenemos como 43 tratados y me parece pues fundamental conocer lo que se escribe, lo que se ha escrito sobre el canto, su técnica, la manera de enseñar a los alumnos y los elementos esenciales de la enseñanza del canto, para poder tener un conocimiento amplio de lo que significa educar una voz. Muchas veces pensamos que los conocimientos teóricos no se llevan bien con la práctica, pero evidentemente todos estos libros no son papel mojado, son libros que han dado respuesta a una práctica muchas veces de los mismos cantantes o muchas veces de profesores que se han preocupado de poner por escrito esas ideas. Si para cualquier disciplina sería fundamental tener una bibliografía, en el canto es esencial igualmente, ¿no? Porque si no podemos caer en la enseñanza de lo que uno conoce solamente en su pequeño mundo, de lo que ha interpretado, lo que ha cantado y de aquello que conoce de manera práctica. Pero si tú hay cosas que no has llegado o por lo que sea no has tenido la oportunidad de hacerlas, pues es imprescindible acudir a fuentes para ver lo que otros han escrito sobre este tema. Como decía aquel tratado, no recuerdo el nombre, ¿no? Que para la enseñanza, para aprender, hay que subirse a hombros de gigantes, es decir, de aquellos que saben más que nosotros y han escrito, y por lo tanto aprovecharse de ese conocimiento para poder avanzar en cualquier disciplina. Por tanto, este capítulo del podcast os dejo mucha información, bucear en los fondos de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Cataluña, bucear en todas las librerías de viejo a través de Iberlibro para haceros con este material. Y os recomiendo mucho, todos estos libros que van a aumentar el conocimiento sobre este bello arte, el bel canto. Hasta el próximo episodio. Un saludo y gracias por escuchar.